Mi nombre es Andrés Bueno, soy ingeniero agrónomo, vivo en Pedro Luro, soy oriundo de Pedro Luro. Hace casi 12 años que volví, estuve trabajando acá en Alto Valle durante 9 años, con lo cual tengo la suerte de poder conocer un poco la zona, ¿sí? Las características climáticas, el suelo, el agua, la dimensión de las explotaciones, todas aquellas cosas que van haciendo al funcionamiento de la parte agrícola y específicamente la parte hortícola. Por supuesto que la realidad de la zona nuestra, la zona netamente cebollera en cuanto a la hortícola, es un poco distinto a lo que hay acá, pero siempre el manejo es más o menos similar. Cuando Marilú me propuso compartir con ustedes un poquito de esto de la cebolla, se me ocurrió que tal vez sería bueno hablar desde un punto de vista general, ¿sí? De esto que dice acá el título, aspectos prácticos. No es mi intención venir y decirles esto con especificidad, aquello, tantos gramos, tantos litros, tantos kilos por hectárea, sino que ustedes puedan ir sacando las conclusiones, tomando herramientas que les sirvan para decidir cuál es la mejor opción que tienen en cada situación que se les presente. Obviamente vamos a hablar del cultivo de cebolla, vamos a dividir la charla en dos partes. La idea era hacerla en el día de hoy, todos aquellos puntos que van preparando el terreno para la siembra, desde empezando por las decisiones de qué sembrar, por qué sembrar, cuándo, cómo, para qué, a quién le voy a vender, para llegar al día de mañana con una orientación específica hacia lo que es ya el cultivo de cebolla en sí. ¿Está bien? Bueno, el día de hoy la idea es poder conversar con ustedes un poquito de todos estos temas. Primero, a ver. Tal vez, si hay alguien que esté pensando en la exportación, si yo hago 2 hectáreas, ¿quién me va a venir a comprar 2 hectáreas de cebolla de acá a 8 meses? Entonces, con los objetivos, yo voy pudiendo responder cada una de estas preguntas. Y por último, lo más importante, ¿dónde y cómo voy a comercializar esa cebolla? Porque si yo la produzco no para regalarla ni para comérmela, sino para tratar de que sea un negocio y poder ganar plata. Lo tengo que tener presente. Fíjense lo que nos pasó este año en la zona nuestra. Venimos de 3 años muy buenos de cebolla, de precios, y nos encontramos con que el año pasado se empezó a correr el rumor de que, primero, iba a haber poca agua, efectivamente pasó, de que había fracasado la producción de semillas en San Juan, con lo cual iba a haber poca oferta de semillas. ¿Qué hacemos todos? Salimos entre la cebolla, ¿no? Va a haber poca agua, va a haber poca semilla, se va a producir poco, la cebolla va a valer mucho. Encima veníamos envalentonados por 2 años anteriores de buenos precios, sembramos todo lo que pudimos. ¿Qué terminó pasando? Que este año la cebolla no valió nada. Es un factor que también hay que tener en cuenta. ¿Qué puede pasar con el mercado? Bueno, como les decía, cuando yo me propongo producir cebolla, tengo que hacer un análisis, pero muy detallado o lo más detallado posible de todas aquellas cosas con las cuales yo cuento. ¿Qué pasa con la tierra? ¿Cuáles pueden ser las condiciones que yo pueda analizar con respecto a la tierra? Tenga mucha piedra. Primero, la calidad de ese suelo. Antes de eso, si la tierra es mía o la tengo que salir a alquilar. Si la tengo que salir a alquilar, ¿me queda lejos de donde yo vivo o no? ¿Me es fácil trasladarme? Primero yo y después todas las herramientas y todas las cosas que tengo que hacer hasta allá. La tierra esta que elijo, ¿está en condiciones de ser sembrada?
o tengo que hacer un montón de trabajo antes para que llegue en buenas condiciones al momento de la siembra? ¿Es una zona agroclimáticamente apta? No sé, voy a sembrar en añelo o en cerillosa y me va a agarrar un viento que me va a volar todo, me tengo que pasar regando para que no se vuele. ¿O es una zona costa de río entre cortinas? Tengo que ver qué maquinaria es con la que cuento. ¿Cómo voy a sembrar esa cebolla? Bueno, ustedes hacen mucho trasplante, pero supónganse que quisieran hacer siembra directa. ¿Hay sembradoras disponibles en la zona? Si la sembradora se rompe, ¿dónde saco los repuestos para arreglarla? ¿Me va a demorar 1, 2, 5, 10 días que llegue el repuesto o que aparezca un metalúrgico para arreglármela? La fumigadora. ¿Tiene suficiente capacidad de trabajo? ¿O ya supongo que le voy a contratar al vecino que me venga y que fumigue mi cebolla? Después viene lo que pasa. Corre viento, el vecino se atrasa con sus trabajos, cuando yo la necesito el vecino está haciendo lo de él, dice cuando termine voy, corre viento una semana, che, se me rompió la camioneta, voy mañana, pues llevo a los nenes a la escuela, pasado voy para allá, ¿qué pasó con tu cebolla? Se te vino un yuyo así de alto. ¿Qué tenemos que hacer? Y salir a apagar el incendio. Tenemos que meterle más herbicidas, tenemos que perder más tiempo, atrasamos a la cebolla, gastamos más plata. ¿Todo por qué? Porque yo supuse que mi vecino iba a tener la fumigadora a mi disposición. Por más que yo le pague, nadie está diciendo que lo venga a hacer de gauchada. Pero son cosas que pasan. Lo mismo con un aportador. Ah, sí, un ratito, che, ¿me lo prestás? Lo uso, se rompe. Cuando se lo devuelvo al vecino, cuando lo voy a usar la segunda vez, dice, sí, ¿sabes qué? La otra vez cuando te lo presté, volvió roto. Son cosas que pasan y hay que considerarlas. El riego, otro tema fundamental. Tengo que tener previsto. ¿Tengo el lote emparejado? ¿Cada cuánto tengo agua? El agua que tengo, la voy a usar para regar la lechuga, para regar el zapallo, para regar la zanahoria, tengo que regar el choclo. ¿Y la cebolla cuándo? ¿Va a ser mi cultivo principal o es un cultivo anexo a mi producción principal, que es peras y manzanas? ¿Cómo posiciono o qué importancia le doy a la cebolla con respecto al riego de mi chacra? El personal. ¿Para qué se precisa personal en la cebolla? Mirá, preguntale a alguien que lo está sufriendo en carne propia. No solamente para la cosecha, lo necesito para deshullar, lo necesito para regar, si es que yo no voy a ocuparme de eso, lo necesito tal vez para que fumigue, si es ya sea con la mochila o con el tractor. Cuando hay que pasar un escardillo o hay que hacer una pasada de herramienta y yo no puedo, tengo que tener alguien que lo haga. Porque los trabajos hay que hacerlos cuando hay que hacerlos. Tengo un amigo que tiene un montón de frases muy buenas. Una de esas frases dice, ¿saben cuál es la diferencia entre un buen productor y un mal productor? 10 días. ¿Sí? Los trabajos hay que hacerlos en el momento que hay que hacerlos. No se puede demorar porque después los problemas se multiplican. ¿Qué pasa con los insumos? Tal vez en esta zona cueste un poquito más que lleguen la variedad de herbicidas que hoy, o de insecticidas que hoy tenemos disponibles en el mercado. Tal vez por una cuestión de superficie no se consigan grandes, o digamos, uno necesite cantidades chiquitas y los envases que vienen son muy grandes. O ya te lo consigo para pedírmelo la semana que viene llega. De vuelta a los 10 días de que hablamos de buen productor y mal productor. ¿Qué pasa con el fertilizante? Seguramente vamos a hablar mañana
si no uso urea y uso otra fuente de nitrógeno, que tal vez es mucho mejor, ¿la consigo? ¿La tengo disponible? ¿Qué pasa cuando necesito plástico para tapar la cebolla? ¿Hay? No nos olvidemos de considerar un factor clave en todo esto, el clima. Ustedes ya viven acá y saben cómo son las condiciones según va variando las estaciones. Ustedes saben que si piensan hacer una cebolla temprana, ¿hasta qué fecha la pueden sembrar? Porque si se demoran de eso, corren mucho riesgo de que después las agarren las heladas con una plantita muy chiquita. Saben que si el agua la cortan en determinada fecha y no pudieron regar la cebolla, y en el invierno acá no cae una gota de agua, va a ser muy difícil que esa cebolla llegue con la densidad deseada a la nueva temporada de riego. ¿Qué pasa con una cebolla tardía? Que me la empiezan a agarrar los rocíos cuando yo todavía está muy chica. ¿O qué pasa si cosecho una cebolla en pleno febrero y me la agarran días de 40 grados de temperatura con 10% de humedad y yo no la tapé porque no consigo gente? ¿Qué pasa con los vientos? ¿En qué fecha hay más vientos acá? El viento me va a influir en las oportunidades o en los momentos óptimos para que yo pueda hacer las fumigaciones. Si me agarran la zona ventosa en el momento de la siembra, como decíamos hoy en suelos arenosos, va a ser una complicación. Voy a tener que buscar herramientas agronómicas que me permitan superar esa barrera que me plantea el clima. Otro punto fundamental, tengo que saber cuánto voy a gastar o cuánto podría llegar a gastar. Tengo que hacer una estimación de cuánta plata hoy me insume hacer una hectárea de cebolla, porque si no pasa todo lo otro. No, alguno me va a prestar o ya veo cómo lo saco, y ¿qué pasa? Que después cuando tengo que usarlo no lo tengo. Acá seguramente el costo es otro, pero en la zona nuestra hoy estamos hablando de un costo de una hectárea de cebolla alrededor de 400.000 pesos. Puede ir desde 300 hasta 600, depende de qué consideremos dentro del costo de la cebolla. Pero es un valor importante. Imagínense que una persona haga 10 hectáreas, ya estamos hablando entre 4 y 5 millones de pesos. Y porcentualmente, discúlpame, ¿no? Porcentualmente, ¿cómo lo tomamos desde que empezás hasta la siembra y de la siembra, como para tener una idea de eso? Más o menos. Cambia con cada zona y con cada paquete tecnológico que yo use. Pero tenemos que estar hablando que hoy es un 25% aproximadamente, un 25% la siembra, es un 50% el desarrollo del cultivo y el otro 25% es todo lo que tenga que ver con la cosecha. Cosecha y traslado al galpón. O por lo menos sin llevar al galpón, hasta después ya lo arregla el tipo. la cosecha y el plástico. ¿Sí? Así que fíjense que los momentos en que yo voy a necesitar el dinero, por supuesto, no tengo que contar con los 400.000 pesos al principio del año, pero sí tengo una proyección de cómo los voy a ir gastando. ¿Sí? Y después cualquier otro factor que a mí me limite la producción. A mí se me ocurre en la zona nuestra las inspecciones del ministerio, las inspecciones de la FIP son un factor limitante en la producción de cebolla. No porque la gente, el productor, no esté dispuesto a pagar lo que corresponde, sino porque la misma gente hoy no quiere que se la ponga en blanco. Entonces, cuando yo tengo que poner a una persona, o 25 o 30 personas, para que me vayan a arrancar la cebolla, y me mientan porque no me quieren dar el documento, a mí me están poniendo una situación de compromiso, porque yo tengo que hacer el trabajo, quiero estar en regla, pero la gente no.
la cebolla se me pasa y yo necesito solucionar el tema. ¿Y qué termina pasando? Que muchas veces incurrimos en actos no debidos. Y no por nuestra propia voluntad o adrede, sino porque la situación nos está obligando a esto. Entonces, este es un factor extra que hay que considerar. ¿Sí? A Ariel le ha pasado este año, por lo que me comentaba hoy, que le ha quedado un lote sin cosechar porque no conseguía gente. Por favor. Bueno, supongamos que hicimos ya nuestra cabeza y en un papel fuimos anotando todas aquellas cosas que nos iban, o que íbamos a necesitar, o que teníamos previsto. ¿Y qué sembramos? Pues no íbamos a sembrar cebolla, ¿no? Fenómeno. ¿Y qué cebolla podemos sembrar? Podemos pensar en dos tipos de siembra. Una siembra de cebollas tempranas y una siembra de cebollas tardías. ¿Qué entendemos por cebollas tempranas? Son aquellas cebollas que vamos a cosechar y ofrecer a la comercialización sobre fin de año. Fin de año, principio del año siguiente a la siembra. ¿Sí? Las más comunes: la valencianita, la torrentina y sintética 1, VAN 1, llamada oficialmente. ¿Qué características tienen estas cebollas? ¿Alguno la sabe? ¿O qué les parece que son las características principales de la cebolla temprana? Bien corto. Bueno, sí, eso en cuanto a la parte agronómica. Son cebollas de días cortos. ¿Qué quiere decir de días cortos? Que reciben la inducción para empezar a formar el bulbo con determinada cantidad de horas de luz. ¿Sí? Generalmente con 12 horas de luz, estas cebollas ya empiezan a desarrollar o a acumular reservas en el segundo tallo. Pero ¿por qué elegiríamos hacer cebollas tempranas? Yo les cuento mi experiencia dentro de un ratito. ¿Por qué hacer cebollas tempranas? Para sacar temprano. Para Perfecto, el precio. Más vale. Primero, porque yo pienso de que tal vez me hace falta plata en diciembre o en enero. Tengo que pagar, no sé, la cosecha de manzanas o de peras, que la tengo a mitad de enero. Y tengo la chacra que sembré la cebolla, ¿por qué? Porque supuse, o ya en mis cálculos, dije, voy a para poder cosecharlas sobre principio de diciembre para poder agarrar plata para pagar la cosecha de peras. Otro me diría, no, mirá, yo estoy viendo que la cebolla que comemos desde octubre hasta enero viene toda de Santiago del Estero. Es una cebolla generalmente que viene acá mala porque se arranca media verde allá, la cargan en los camiones, la bajan en Buenos Aires, de Buenos Aires la mandan de vuelta para acá, llega estropeada, llega cara. Y si yo la puedo producir acá, voy a sacar una cebolla que va a tener mejor aspecto, mejor color y que la voy a poder vender tranquilamente a buen precio acá en el mercado del Alto Valle. Completamente válido el argumento. Otro me dirá, mirá, yo en la segunda parte del año estoy re complicado con el agua. Ya con lo que tengo plantado, con mi esquema de producción, el agua me es una limitante. Si yo destino esa agua que usaría de una cebolla tardía en otoño y un par de riegos sobre fin de año, yo cosecho cebolla y puedo vender cebolla. Fenómeno, estoy optimizando mi tierra y mis recursos, agua. ¿Se entiende? Estas cebollas tienen una gran ventaja. Primero, se siembran en otoño. En otoño generalmente la disponibilidad de agua es otra. Ya se han cosechado prácticamente casi todos los cultivos, con lo cual me queda tiempo, me queda maquinaria disponible, tengo personal,
tengo algo de plata porque ya estuve vendiendo la cosecha, puedo dedicarme a atender este cultivo que va a crecer solito prácticamente durante todo el invierno. Al ir creciendo en temporada de otoño, yo me aseguro dos cosas: que haya buena temperatura en el suelo, con lo cual va a favorecer el desarrollo de raíces, va a permitir que esta planta expanda la zona de interferencia radicular. Eso me va a permitir que la cebolla busque agua más bajo y aproveche mejor los nutrientes que hay en el suelo o que yo le vaya a agregar. Tal vez no va a haber un gran desarrollo de hoja, pero no me preocupa, porque mientras desarrolle raíces, la cebolla va a crecer y va a crecer muy bien. Al pasar todo el invierno prácticamente en estado de 2 o 3 hojitas, cuando se reanude la temporada por las temperaturas y por el riego, esa cebolla va a arrancar con todo. Como ya tiene un sistema radicular desarrollado, es muy eficiente en el uso de los nutrientes, lo cual a mí me va a implicar dos cosas. Primero, que voy a gastar poca plata en fertilizantes. Entonces yo tengo un punto importantísimo. Es un cultivo que sale relativamente barato. Después, como yo tengo una planta a la facilidad del riego. Ustedes saben que el surco yo tengo que regar con caños, con sifones, abriendo boquetes y distribuyendo el agua. El agua tiene que correr por el fondo del surco, tengo que esperar de que el agua suba por capilaridad. Es una operación que me demora mucho tiempo. Cuando yo estoy apurado por un turnado y no puedo disponer de muchas horas, me conviene ir a un tablón, el agua avanza, corto, llega rápido, corto y me voy. Aparte, la cantidad de agua que se gasta en un surco es muchísimo mayor a la que se gasta en un tablón. Entonces, suelos arenosos donde la condición del suelo arenoso, por el tamaño de las partículas que conforman ese suelo, no hace que sea tan fácil de compactar. Entonces yo puedo mandar una lámina alta de agua, un peso importante, sobre esa superficie de suelo, que no voy a tener tanta compactación como en un suelo arcilloso. Después, si voy a sembrar en un terreno en el que sé que puede haber salitre, a mí el tablón me permite hacer lavados. Mientras riego, estoy lavando el suelo, porque yo le pongo una lámina grande de agua, un volumen importante de agua que va a disolver las sales y me las va a sacar fuera de la zona de la actividad de ese suelo. Por supuesto, esto para etapas tempranas del cultivo, ¿no? Desde la siembra hasta que el cultivo tiene 3, 4, 5 hojas. Una ventaja importantísima y por la cual se cometen muchos errores es que yo con el tablón soy un 30% más eficiente. Porque fíjense, esta distancia es de 1,60 m y esta distancia es de 1,60 m. ¿Qué pasa? Que yo este surco no lo estoy sembrando y acá sí. Entonces, el tractor tiene que pasar lo mismo fumigando. El tractor pasa lo mismo sembrando. El tractor pasa lo mismo fertilizando. Cuando yo aplico fertilizante, está bien, acá levanto un poquito más la dosis porque sé que tengo más plantas. Pero quiere decir que en cuanto al uso de los recursos, ser más eficiente en los recursos, el tablón tiene una ventaja importante. Y llegado el momento, cuando voy a cosechar, y miércoles, un 30%, ¿no? 30% de 2.000 bolsas, que pagás el alquiler del campo. ¿Se entiende? Bueno, después lo mismo que decíamos hoy, es apto para riego por altos caudales. ¿Alguno de ustedes se imagina abrir un boquete en un surco? ¿O meter 20 caños de 3 pulgadas en un surco? No, ¿no? En cambio, en el tablón, yo puedo estar regando con 20 o 25 caños si es que tengo agua, ¿no?
Entonces el golpe de agua es terrible. Y el agua, siempre y cuando el suelo esté bien nivelado, como vamos a hablar ahora, y que yo no le dé demasiada pendiente para que arrastre, el agua avanza a orejitas. Es impresionante. ¿Qué logro con esto? Un rápido mojado, mojo rápido, corto y me voy a otro lado. Entonces, nos empezamos a dar cuenta en la zona nuestra de que con esto el agua nos servía para regar más campo. Y podíamos regar la cebolla y a lo mejor podíamos tirársela también al maíz o a la alfalfa. Son las cosas que fuimos aprendiendo en función de la crisis. ¿Ven? De todas las crisis sacamos cosas importantes. Nosotros nos cambió la vida esto. La falta de agua nos cambió la vida. Para bien, por suerte. Bueno, y lo que hablábamos, el uso más eficiente de los recursos, porque yo todas las cosas que tengo que hacer en el surco también generalmente las hago en herramientas y las hago también en el tablón. Andrés, ¿te parece que hagamos un receso un ratito? ¿O te falta...? Sí, pues, terminamos ya, me parece. Ah, bueno. ¿Te quedan muchas? Ah, no, falta un montón todavía. Así, si alguien quiere ir al baño... Dale, perfecto. Bueno, terminamos con esta. Bueno. Dale. Uso de insecticidas, esta es la última falta. Esta era la última, pero bueno, nos falta una parte donde hablamos de la preparación del suelo. Bueno, hagamos con esto y seguimos. Uso de insecticidas y de pocas semillas. Fenómeno, llegamos al momento en que decidimos todo lo que ya teníamos que decidir. Tenemos la sembradora en la puerta del lote y nos acordamos de que a la cebolla, al momento de la siembra, tiene dos grandes peligros. Uno es la mosca de la semilla y Delia platuni y Delia antigua, la otra mosca, no me acuerdo. Son muy parecidas. ¿Cómo podemos controlar estos insectos que van a atacar a la cebolla en los primeros estadios? Con el uso de insecticidas o bien con el uso de puras semillas. En el uso de insecticidas tenemos dos opciones. Los insecticidas líquidos, que, como dice acá, se aplican previo a la última rastreada. ¿Por qué? Porque necesitan ser incorporados. Generalmente el producto más utilizado es el clorpirifos, y es un producto que tiene una gran capacidad de volatilizarse porque cubre todos los espacios que puede y mata todo lo que haya en ese lugar, en ese volumen de aire que ocupa. Entonces, la idea cuando curamos la tierra es fumigar con una dosis alta de clorpirifos, generalmente 2, 4, 5 litros, e inmediatamente atrás de la fumigadora se pasa la rastra para incorporar ese remedio y que se gasifique dentro de la tierra. Al gasificarse, mata a todas las larvas que haya de insectos que pueden atacar a la semilla. ¿Qué ventajas tiene esto, hacer este tipo de tratamiento? Primero, que son muy efectivos. Realmente funciona. Y funciona bien. El segundo, son económicos. Económicos con respecto a la otra alternativa. Y la contra que tiene es que no son selectivos. Yo cuando pongo clorpirifos en el suelo, mato a las larvas, a las pupas de Delia platura, de Delia antigua, pero también me llevo las lombrices, me llevo muchos ácaros benéficos, me llevo mucho otro tipo de microfauna que vive en el suelo y que me aportan a la vida microbiana. La otra opción, que nació hace unos 15, 18 años, o que se empezó a comercializar mucho, es el Norman granulado. Es el mismo clorpirifos que está absorbido sobre arcillas. ¿Qué ventaja me permite, me otorga esto? Es que yo puedo, en vez de trabajar un líquido, trabajo un polvo, una especie de microgránulo, ¿sí? Estos microgránulos se aplican y tienen que caer junto con la semilla. ¿Por qué? Porque al caer junto con la semilla y al estar absorbido sobre esa arcilla se va a empezar a liberar el gas junto con la semilla y me va a dar protección. ¿Sí? Me va a proteger el cultivo o la semilla
en la zona donde está, y no en todo el suelo, sino en ese sector donde está puesta la semilla. Son productos que están pensados para darle una cierta periodo de cobertura. Dependiendo de la temperatura y de la humedad, duran entre 20 y 30 días en el suelo, ¿sí? Estos son mucho más, los líquidos son mucho más efímeros, son 4, 5, 7 días y no queda nada, siempre y cuando los tapemos. Si lo dejamos al aire libre, en menos de 2 horas se van todos. Esta residualidad me da una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Y pensando en la biología de la plaga, no sé, ¿ustedes han visto acá daño por mosca de la semilla? ¿Sí? ¿Cuándo aparece mosca de la semilla acá? Normalmente, cuando ya hay un poco de temperatura, empezás a ver las manchas, levantás y ves la carrita. ¿Y fecha? ¿Cómo? ¿Fecha? Y no me acuerdo si era Fin de septiembre, octubre. Sí. Bueno, entonces quiere decir que si yo tengo un producto que tiene entre 20 y 30 días de residualidad, no lo voy a poner en julio. Lo puedo poner, pero yo no lo pondría. Técnicamente yo, Andrés Bueno, no lo pondría. No lo pondría en julio. ¿Por qué? Porque si en julio me dura 30 días, llego a agosto. Vamos a hacer que hace frío, me llego a 15 de agosto, 20 de agosto, y me están diciendo que la plaga recién aparece sobre septiembre, octubre. Entonces estuve gastando plata. Para eso, uso cualquiera de las dos alternativas, la que dijimos primero, o bien esta otra, que es la que particularmente yo hago y recomiendo, siempre que hagamos siembras en fecha, ¿no? Si hacemos siembras tardías, esto sí lo recomiendo porque realmente es efectivo. Pero la opción de los curasemillas es algo muy sencillo, es efectivo. Pero ahí, para que ustedes lo hagan, pues tienen que aplicar donde está con sembra. Sí, sí, por supuesto. Que debe caer junto con la semilla. La misma máquina sembradora tiene que tener un dispositivo, unas torbitas específicas donde cae y cae con la semilla, no con el fertilizante que va por un costado y abajo, sino con la semilla. Si acá aplicamos en agosto, sembramos en agosto, los vamos fuera de la fecha de mayor población, digamos. O sea, por eso ahí se el tema de la curasemilla. Por eso, puro semilla o líquido. bueno, por eso digo, hay que evaluarlo y es una decisión técnica. Yo digo, mi experiencia, si yo voy a sembrar temprano, yo no uso porque me quedo corto con el periodo de cobertura. Y si uso un curasemilla, que curasemilla es específico, no daña a otra fauna que hay en el suelo. Depende del producto que usemos, tiene un efecto repelente. Esto es interesante. Generalmente todos los curasemillas más comunes están hechos a base de imidacloprid y tienen buena residualidad. Y llegado el caso, si yo veo que la plantita me llega a 1, 2, 3 hojas y veo ataque de gusanos, tendré que usar otra alternativa de usar otro tipo de herramienta química para controlar eso. Pero si... ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? Bueno, ahí hay una cosa. El seguimiento de esto es fundamental, que el técnico esté, digamos, muy que realmente con lo que dice Andrés se siga esto como para no olvidarse de que puede pasar de vuelta. Entonces aparecen esas manchas y de golpe aparece una mancha grande y empieza a perderse plantín. Esto es muy importante. El monitoreo que dice Carlos es muy importante, pero fundamental. Por dos motivos. Primero, para detectar la presencia de la plaga. Pero después para no generar pánico. Porque si yo hago el monitoreo bien a conciencia, ¿cuántas plantas, sembrando a chorrillo, ¿no? ¿Cuántas plantas puedo perder? Un montón. Un montón. ¿Y saben cuánta gente? Yo digo, bueno, está bien, tenés gusanos, sí, fenómeno. Hacé tu muestreo del lote, caminate 10 metros acá, 10 metros allá y contá cuántas plantas en 10 metros, cuántas plantas tenés afectadas. ¿Justifica perder 2 plantas, una planta? ¿Justifica hacer una aplicación por ese nivel de daño? Entonces el monitoreo es fundamental y tener los criterios técnicos
sólido para decidir las aplicaciones posteriores. Mucha gente, ya le digo, sale corriendo desesperada, encontré un gusano, tengo que fumigar. Y el desastre ambiental que hacemos no tiene nombre. Porque a todos nos agarra la desesperación y ¿qué le metemos? No le metemos un producto cuidando. Le metemos la bomba atómica. Porque no queremos ver nada. ¿Cuánto le queda al clorpirifos? No, el clorpirifos ya está prohibido. Por eso, no, pero le quedan 460 días. Por eso, no, ya el clorpirifos debería de ser una alternativa, debería dejar de ser una alternativa porque ya el SENASA prohibió su uso. Así que lo que queda es lo que está disponible ahora y terminar de usar los remanentes que hay en las empresas ya, pero después el clorpirifos se acaba. Así que vamos a tener que caer en algunas otras alternativas de productos. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Bueno. ¿Joaquín, querés explicar algo vos? Muy bien, hacemos un... No sé si tienen algo. La bacteria esa paciente, en su multiplicación, la levadura le gana. Y también la presión osmótica debido al azúcar. Hay concentraciones de azúcar que no toleran las bacterias y por lo tanto también quedan ahí expectantes a que baje el tenor de azúcar y después sí están en condiciones de actuar. Y son muy sensibles las bacterias, por suerte, a la amilosucrosa. Por eso es que insistimos tanto en que, ni bien obtenido el mosto, incorporar el amilosucrosa. O bien obtener el mosto, hacer el deporre previo en el caso de los blancos e inmediatamente colocar el amilosucrosa. ¿Por qué? Porque tiene acción selectiva sobre los microorganismos. La levadura también se resiente, pero se recupera más rápido. Por eso es que usamos el pie de cuba, que hemos acostumbrado a la levadura a estas condiciones y a una dosis de amilosucrosa. Entonces, cuando incorporamos el pie de cuba, esa levadura ya está acostumbrada y empieza a trabajar enseguida y gana el medio fermentativo. Bueno. Todo esto fue introducción. Ahora vamos a empezar a hablar del cuidado del vino nuevo. Pero quería que supieran los puestos que está el vino para sufrir alteraciones. Es decir, primero los fenómenos que se producen de contracción del volumen que hace que las piletas queden verdes. Dijimos que las bacterias acéticas son aerobias. Y ahí viene el problema. Pero me referí mucho a las bacterias acéticas, pero hay otras que son anaerobias. Es decir, que aún con el tanque cerrado actúan. Por ejemplo, la bacteria del Anturne, que ataca el ácido tartárico y lo degrada al ácido propiónico. Se eleva el ácido volátil también, en forma ácido acético también. La enfermedad que ataca la glicerina, que también forma ácido acético. Hay otra enfermedad que se llama grasa, que ataca a los azúcares y los degrada y forma una sustancia aceitosa que queda flotando en el vino. Es decir, hay una serie de alteraciones de picadura láctica, es decir, bacterias que atacan el ácido málico y también el ácido láctico, ligadas también a acético propiónico butírico. Es decir, hay una serie de alteraciones, pero todas ellas prosperan a no ser que haya una contaminación desde el viñedo, que trabajemos con uvas muy averiadas por botrytis, por oído, o después del granizo, por ejemplo, decimos, bueno, cayó la granizada, rompió algo grano y bueno, mientras uno cosecha, empezó el avinagramiento del mismo grano. Cuando esa uva entró a la bodega y ya arrancamos mal. Bueno, no sé si quieren hacer un descansito. Buenas tardes. Ya una consulta. Sí. ¿Cómo se transforma en el vinagre
el aceto balsámico. ¿Cómo se El transforma? aceto, el vinagre. Sí, no tiene problema porque primero el aceto balsámico fue vino y después se incorporan bacterias acéticas, se oxigena, se aumenta, son equipos que aumentan la superficie de contacto con el aire y entonces se va transformando el alcohol que se mezcló, se va transformando en ácido acético. Pero primero fue vino, después pasa a ser es decir, la secuencia es azúcar, alcohol y después por oxidación ácido acético. Tiene que pasar por el alcohol primero. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quiere que le descansar un poquito? ¿Seguimos? Bueno. ¿No se olvidaron o no se acuerdan todavía de lo que han hecho los elaboradores? ¿Qué hicieron? ¿Qué tareas han realizado el elaborador hasta la fecha? Bueno, empezamos con la vendimia, hicimos la molienda o el trucado. Hemos obtenido el mosto. ¿El mosto qué es? El grano de uva roto desprovisto del cuajo. Es decir, el mosto está constituido por todo lo que es el grano, collejo, pulpa, semilla. Y con eso estamos en condiciones de empezar a trabajar. Es decir, ¿en qué etapa estaríamos ahora? Ahí tenemos la molienda. En el caso de una vinificación en tinto del tanque de maceración, después de que ya está con el color y los taninos salidos, digamos, cosa que sucede que bajan desde los 13, 14 grados Boumet a 3 grados Boumet, 2 grados Boumet, hacemos el descube que se llama, va a un escurridor en la bodega artesanal que usamos, una zaranda, un colador, lo que sea, porque al hacer este descube siempre algo de orujo se pasa. Es conveniente, es necesario que no pase ese orujo. Por eso la tarea del descube es la separación de la fracción líquida de la fracción sólida. Para eso es que se utiliza el descubridor. De ahí sale el vino de gota, de ahí pasamos a la prensa del orujo, que sale del descubridor, y de ahí vamos a obtener un vino de segunda calidad, que es el vino de prensa. Y acá estamos haciendo la fermentación, es decir, que hasta acá hemos llegado en este momento. Se lo quise poner para que más o menos se ubique, que si no se apuren a ponerlo en la botella, todavía falta un poco. Acá hacemos fermentación lenta, después porque acá esto es fermentación tumultuosa y acá fermentación lenta. No es que sean dos fermentaciones distintas, sino que se llama tumultuosa, porque en la misma unidad de tiempo se desdobla mucha cantidad de azúcar en alcohol. Y la fermentación lenta después del descube, porque la fermentación de por sí se va atemperando en su manifestación de prendimiento de gas carbónico. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué se hace más lenta? Porque el alcohol hace que ¿Por qué el azúcar? El azúcar, si la levadura tiene. Lo que pasa es que cuando obtuvimos el mosto, decíamos que era un medio de cultivo barato. La levadura de 14 grados Boumet hasta 3, 4 grados Boumet consumió muchos principios de crecimiento de sustancias nitrogenadas. Así
vitamina, etc. Entonces ya el medio está más empobrecido. Pero fundamentalmente porque lo mismo que genera la levadura, es decir, alcohol acá, y la actúa como antiséptico acá. ¿Por qué un vino con más tenor alcohólico se conserva mejor que un vino de bajo tenor alcohólico? Porque el tenor alcohólico tiene un valor antiséptico, así como hemos usado anhidro sulfuroso como antiséptico, y bueno, el alcohol ayuda a la conservación del vino. Entonces, se va envejeciendo la levadura, a pesar de que se reproduce, y se van empobreciendo los alimentos. Entonces, por eso va más lenta. Pero es donde más tenemos que cuidar la fermentación. Porque justamente como hay menos gas carbónico y puede entrar algo de oxígeno, se pueden empezar a activar las bacterias. Entonces, hay que asegurarse que salga gas carbónico y que no entre aire. Que es lo que hacen con el burbujeo en una botella, con el globito que le ponen para que... ¿La temperatura de ese segundo acá en la región no vas a tener problema, porque justo coincide con nuestras noches frescas, entonces va bajando la temperatura. Pero, digamos, en una vinificación en tinto, acá yo hasta le pondría más, 25 a 28 grados. La mayor temperatura ayuda a la extracción de los taninos y de la materia colorada. Y después acá, en 18 o 20 grados, anda perfecto. Ahora tenemos temperatura de fermentación en la bodega de 12 grados. Y por debajo de 12 grados se corre el riesgo de detención de la fermentación. ¿Qué tenemos que hacer? Al revés de los países cálidos de la viticultura, tenemos que estar calentando para terminar la fermentación, a veces. Pero habrán notado que han elaborado como ya no baja como mes por día. Ya para bajar un comer a veces está 4 días, 5 días, ¿no es cierto? Por eso yo, contrariamente a lo que dice la bibliografía, es decir, cuidado con las temperaturas altas de fermentación, y altas siempre, cuidado con las bajas también. Porque reactivar una fermentación detenida cuesta bastante. A veces. Digamos, ¿hasta qué temperatura es conveniente? ¿20 grados? Acá acá. En la primaria, en el caso de los tintos, podemos llegar a 28 grados. No, como mínimo. Mínima, yo si tuviera menos de los 20 lo calentaría. Si tengo medio para calentarlo. De ahí para arriba justamente porque como tenemos que sacar sustancias que tiene un tejido vegetal, con la temperatura hay una distensión del tejido. Entonces, la difusión del tanino de la materia colorante es más facilitada. En cambio, hay una contracción cuando es baja la temperatura. Bueno, en el caso de si fuera una vinificación en blanco, se simplifica un poco la cosa, digamos, porque de la empujadora pasa al escurridor, del escurridor a la prensa, y recién viene el incubador, el mosto de prensa y el mosto A, digamos, del primer escurrimiento. También se puede hacer directamente con la uva, pasándola directamente por la prensa y sacar el jugo y obtenemos el mosto del primer escurrimiento. Acá fíjense que hacemos un desborre previo a la fermentación, que no lo podemos hacer en la vinificación en tinto porque tenemos los bolleros, tenemos sombreros. Pero es conveniente hacer el desborre, la separación de las borras gruesas, porque justamente en las borras que vamos a tener y gran parte de la flora microbiana y además son soportes de oxidasa, es decir, vamos a tener más expuesto el vino a la oxidación cuando lo trabajamos con las
haciendo el suelo, hay que hacer el barbecho. Este barbecho es el periodo que hay entre que yo empiezo a preparar ese suelo y que lo siembro. E implica un montón de cosas. Para la siembra, esto es, desde empezar a romper una pastura o bien desmontar. Todo eso incluye el periodo de barbecho, ¿sí? No es lo mismo sacar un monte de chañar, un monte de alpataco, con lomas y con todo, que pasarle a una pastura de alfalfa o a un campo natural. Esto es preparar la tierra. Después, ¿qué otra finalidad tiene el barbecho? Y si yo sé que voy a sembrar en este lote, tengo que ir el verano anterior, o por lo menos ir conociéndolo para ver qué tipo de compliquen después el control. Y en esto, cuando está vegetando esa maleza, para saber con qué me voy a encontrar el año que viene o dentro de 5, 6, 7 meses que tengan que hacer mi cultivo. El barbecho también incluye los abonos verdes. Esto es básicamente todos aquellos cultivos de servicio que a mí me van a aportar algo. El más tradicional, el más común es la vicia, ¿sí? Que va a ser una muy buena fuente de nitrógeno barato porque me lo saca del aire, que voy a aportar una serie de proteínas también con las cadenas de carbono que me van a enriquecer el suelo de una forma fantástica. Pero de todas formas, la vicia se va a sembrar en marzo, abril, o febrero, marzo, abril, y la voy a enterrar recién en septiembre, octubre. Con lo cual, yo estoy pensando un año antes lo que tengo que hacer en este lote. ¿Sí? Los abonos verdes también yo lo incluyo, bueno, vamos a ver después también el tema del enguanado. Puedo venir con un camión de enguano, tirarlo y sembrar. Depende qué guano sea, con qué grado de descomposición, con qué grado de compostaje, de qué origen es ese guano, yo tengo que ir haciendo los pasos sucesivos. Y también es un buen momento para tomar análisis de suelo y saber con qué limitaciones me puedo llegar a encontrar. Análisis de suelo incluye no solamente las determinaciones físicas, químicas, sino determinaciones físicas. Una de las cosas que hemos olvidado, por lo menos los agrónomos, es usar la pala. Venimos, damos una vuelta así, miramos por arriba y nunca hacemos un pozo, no sabemos si tenemos tierra y abajo tenemos piedra, no sabemos si hay una capa de arena. ¿Cuántas veces nos ha pasado que empezamos a regar la cebolla? Mientras está la primavera, que las temperaturas no son muy altas, la cebolla viene bárbara. Donde empieza a apretar el calor, la cebolla no tira, se nos pone amarilla y no hay forma, le tiramos abono y no hay forma de levantarla. ¿Y qué pasa? Agarramos una pala, hacemos un poco y nos damos cuenta que tenemos todo el agua se nos va. Tenemos una capita de tierra buena arriba y abajo no tiene capacidad de retención de humedad y se me seca el suelo. ¿Eso por qué? Por no usar una pala. O se da el caso contrario. La capa de arcilla impermeable donde transforma a mi lote en una bañadera. Preparar la tierra para la siembra. En esto, o en estos momentos tenemos que pensar en esto, una labranza profunda. Si yo empezar a producir, tengo que pensar tal vez en la pasada de un subsolador, tal vez el movimiento de suelos, si tengo que emparejar, tal vez en otra cosa muy importante que son la construcción de los desagües y las mesadas, donde no voy a esperar a sembrar para después pasar con las máquinas pesadas, sacar tierra para hacer las mesadas, donde tierro la tierra de los desagües. O sea, eso lo tengo que hacer previo a la siembra. Dijimos que también el barbecho es muy importante porque me permite a mí conocer y tomar algunas medidas tendientes al control de algunas malezas que me van a ser complicadas. Por ejemplo, hay especies que son rizomatosas, hay especies que son con micropropágulos y hay especies que tienen raíces pivotantes. ¿Cuáles son las especies rizomatosas? Las gramíneas básicamente, ¿no? Gramilla, sorgo de Alepo, cañota, no sé cómo la llaman. Pero también tenemos otras que son muy difíciles. Acá existe paragüita.
Sí, Paraguay, vieron que es una hoja redonda con un clavito. Parece. ¿Qué género es? ¿Eh? ¿Qué género es? También debe ser una no les recuerdo el nombre, debe ser una especie de cipre porque son de terrenos inundables, pastos. Que tiene. Que parece una coronita de. No es una ciperácea. No debe ser, no sé qué. Digo, parece, pero no es. Parece la coronita del taquito de reina. ¿Lo ubican el taquito de reina? No, ese es con bol. Bueno, no sé si tengo una foto por ahí de la. Bueno, son especies en las que se mueven por abajo de la tierra a través de rizomas, ¿sí? Y que son difíciles de controlar. Por supuesto, hoy en día, gracias a Dios y con los productos que hay, la gramilla ya dejó de ser un problema, pero antes la gramilla era un problema. Pero Andrés me dice, ¿cómo era? Con Volvulus. Auriculares y con Volvulus. No, pero el nombre vulgar. ¿La enredadera o si la enredadera? La enredadera, esa media blanca. 100 nudos, caminaria. Correhuela, No, Correhuela es otra. Correhuela es una con Volvulus Con Volvulus es es otra, Correhuela. Especie con micropropágulos. Recién hablábamos de que esta se ha transformado hoy tal vez en una maleza de las más complicadas. El cebollín, Cyperus rotundus, Cyperus esculentus. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen esta estrategia. Cada propágulo, cada papita, tiene la capacidad de brotar, de largar las raíces, de volver a hacer otro propágulo, de hacer propágulos sin dejarlos en espera. Entonces yo tal vez elimino esta, pero ya al eliminar esta me empieza a brotar esta y me está esperando una bajo tierra donde estas se quedan sin actividad, tal vez alguna señal química, alguna cosa que va secretando las raíces, despiertan otros propágulos. Y cuanto más muevo el suelo, más quiero controlarlo, más lo desparramos. Esto es un problemón, ¿sí? Porque la ayuda química que tenemos es muy limitada. Entonces, es bueno saberlo, que si yo en el lote que voy a o pienso sembrar tengo esto, bueno, fíjate qué puedes hacer. Capaz que no sea un lote para sembrar o capaz que tengas que hacer algún tipo de cultivo que te ayude a disminuir esa cantidad de inóculos. O en el caso acá de los alquileres, se está pagando caro y Correhuela. Dejarlo de costado porque... Y después también existe otro tipo de especies de raíces pivotantes. Tal vez la más conocida por ustedes, ¿cuál es? La alfalfa. La alfalfa es un problemón, ¿o no? Es un problemón, es un cultivo espectacular. Todo el mundo tiene alfalfa para comer la vaca, pero si la tengo dentro de la cebolla, ¿con qué la mato? Entonces, si yo sé que tengo un lote que voy a sembrar el año que viene de alfalfa, tal vez una forma de preparar este suelo, o lo fumigo antes con productos que me aseguren que esta va a morir, o si tengo que preparar la tierra y quiero hacer un control mecánico, no voy a pasar una rastra, porque la rastra me va cacheteando en la planta. Si la agarro justo, capaz que la corta, pero lo más probable es que la alfalfa se escape, porque es una raíz que se puede mover. Tal vez acá, si voy a hacer un lote de alfalfa y ustedes que tienen lotes chicos, tal vez la opción para controlar un lote sea pasar un arado. Porque el arado no va a cortar la planta de alfalfa. ¿Se entiende? Son todas cosas que yo tengo que ir viendo y programándome para realizar. Bueno, así como tenemos la alfalfa, tenemos la flor amarilla, por ejemplo. No sé si aquí hay mucha flor amarilla, pero la chicoria, y un montón de otras plantas Con respecto a los abonos verdes, porque esto es una práctica que siempre se hizo, sobre todo en esta zona donde inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, que venían con esa costumbre y que nosotros fue una cuestión de practicidad, de tiempo, de no sé qué, de que las tierras, por ahí agarramos tierra de desmonte, que eran buenas, las fuimos perdiendo. Y esto es una cosa que nosotros en la zona nuestra cada vez estamos haciendo más. Mendoza, ya si no abona la tierra, Mendoza no produce directamente. Nosotros recién estamos empezando a hacer esto. Aprovechar todo el guano que dejan los feedlots, los que dejan las camas de pollo, el guano de ponedora. Pero como todo producto, tenemos que tener algunas consideraciones. Tenemos que tener en cuenta cuál es el tiempo de siembra o de trasplante. Si yo voy a trasplantar hoy y traigo un huevo de gallina,
que yo sé que ese no tiene prácticamente materia orgánica, no tiene materia seca, no tiene fibra, y que va a estar disponible, que capaz que con 3, 4, 5 mil kilos lo arreglo, y que lo pongo y que la planta lo empiece a tomar enseguida, va a ser muy distinto que si me traigo un guano de feedlot, donde yo necesito que esa fibra se transforme en materia orgánica. Le tengo que dar un tiempo, un proceso. Entonces lo debería aplicar y esperar 2 o 3 meses para que se descomponga y esos nutrientes estén disponibles para que la planta lo tome. Tengo que prever todas esas cosas. No porque yo traiga un camión de cama de pollo y lo tiro y siembro atrás. Seguramente ese efecto va a ser mucho menor que si yo lo tiro, lo dejo compostar y después de 2 o 3 meses siembro encima. Tengo que conocer el origen de ese material. Como les decía, no es lo mismo traer guano de chivo, no es lo mismo traer guano de vaca que traer guano de caballo. El rumen de los chivos está mucho más preparado y adaptado a consumir material rico en lignina. O sea que el ataque que hace el chivo es mucho mejor que el que pueda hacer la vaca y mucho mejor que el que pueda hacer un caballo que es monogástrico. Entonces el guano del chivo es 10 veces mejor que el de la vaca. ¿Se entiende? Yo tengo que conocer cuál es el origen de este guano. Y lo mismo si tengo que hacer un abono verde. Tengo que conocer cuál es la composición de ese sustrato que estoy trayendo. Traje 20.000 kilos de guano. Resulta que al camionero había agarrado la lluvia y de los 20.000 kilos que yo estoy tirando 8.000 de agua. Entonces no tiraste 20.000 de materia seca, tiraste 8.000. Resulta que el tipo cuando cargó el guano, pero tal vez se cargó 10 centímetros de tierra. No estás tirando 20 toneladas por hectárea de guano. ¿Con qué grado de descomposición viene esto? Generalmente el proceso de compostaje implica un proceso de aireación para ir matando bacterias que se producen en un medio anaeróbico cuando se satura. Esas bacterias por lo general son perjudiciales. Yo necesito que ese compost, mientras está en proceso, se vaya moviendo, se vaya aumentando, que no se generen temperaturas altas que le volatilicen el nitrógeno. Tiene todo un proceso. Tengo que conocer cuáles son las características que tiene ese guano. Como les decía, no es lo mismo tirar guano de gallina que cama de pollo, y mucho menos tirar un compostaje ya hecho que se consiguen hoy en el mercado. Y por último, tengo que tener en cuenta también los costos. Hoy en día en el mercado existen productos como, por ejemplo, no sé, por decir algo que a ustedes les suene, tal vez el Organutza o el Blemen o alguno de esos, en las que ya viene compostado. Viene compostado, viene embolsado, viene seco, viene estabilizado y me dicen qué composición aproximada tiene. Versus un guano de chivo que yo no sé, yo les digo, ni la humedad, ni el tiempo que tiene, ni cuánto nitrógeno, ni cuánto fósforo, ni cuánto potasio estoy trayendo, y mucho menos si traigo malezas o si traigo enfermedades. Y que aparte lo tengo que ir a buscar, lo tengo que descargar, lo tengo que volver a cargar en un carrito, lo tengo que salir a desparramar, lo tengo que tapar. Todo eso forma parte del análisis que tenemos que hacer. Pero sin duda, el hecho de los abonos, ya sea de abonos verdes, de compost, todo eso es un al suelo. La nutrición no pasa por los nutrientes, sino pasa por darle vida al suelo. Es más importante que yo tener un suelo activo que a que le meta un terreno nivelado. Permite aplicar láminas uniformes, todo el mundo va a recibir la misma cantidad de agua. No es que a uno se va a la loma no le va a llegar agua. Evita encharcamiento. Los encharcamientos que provocan asfixia, que aparezcan enfermedades, que en esos lugares aparezcan después insectos. Va a hacer que también el regador trabaje con menos esfuerzo.
¿Por qué? Porque yo tengo que llevar caños y en esta tirada de 3 que con 10 caños me alcanza, pero con la otra necesito 20, yo tengo que andar corriendo los caños, tengo que andar moviendo, fíjense, cantar con 10 y acá necesito el doble de caños, y después con el agua que me sobra para seguir otro que preciso 10 de vuelta, tengo que suspender y cortar el agua y meter o correr más. El tipo no rinde. Y después la optimización del tiempo. Yo sé que con un suelo nivelado, al segundo riego yo ya sé que tarda 2 horas en llegar. Entonces yo pongo los caños y tranquilamente puedo ir a descansar. O de noche, porque pensemos que estamos regando a las 3 de la mañana y que el tipo estuvo regando todo el día, en algún momento tiene que ir a descansar. Entonces, sabe que este lote se riega perfecto y que tiene 2 horas para despertar y se tira un ratito. No tengo que andar continuamente estando con el tipo ahí, mirando con la linterna si llegó al final del surco o no. Entonces soy eficiente con el tiempo. Y aparte de lo que le decía hoy, yo si riego rápido, puedo regar más campos. Bueno, para esto es importante ¿qué cosa? Primero conocer la planialtimetría del lote. ¿Qué es la planialtimetría? Es esto, es representar en un papel la forma natural del terreno. ¿Sí? Yo sé que tengo una loma, que tengo bajos, yo puedo conocer, entonces después cuando me toca ir al campo, sé dónde están las diferencias de altura. Una vez que tengo la planialtimetría, yo armo un proyecto. Digo, bueno, este lote va a tener estas medidas, le voy a dar, porque el agua me entra de tal canal con tal altura, entonces yo puedo darle este tipo de pendiente, tengo este suelo, voy a mover tantos metros cúbicos, sé cuánto me va a cobrar el emparejador y un montón de cosas. Y un plano. ¿Qué me permite el plano? Que si yo no voy a emparejar toda mi chácara una sola vez, lo puedo ir haciendo en pasos, pero con una sistematización, con una lógica, ¿sí? Que me va a hacer más eficiente en el uso de todos mis recursos. Las labranzas. ¿Cuál es la finalidad que tienen las labranzas en cuanto a la preparación del suelo? Primero, dejar al suelo libre de todo residuo vegetal, ¿sí? Para poder yo sembrar tranquilo arriba. Después tengo que tratar de que ese suelo me quede sin cascotes para que la sembradora me vaya sembrando en forma pareja y uniforme, que no vaya a los altos. Me tiene que dejar un suelo mullido, que es una diferencia importante con dejar un suelo molido. Ustedes habrán visto que muchas veces se terminan de trabajar y empiezan a caminar y ¡puf! Es un polvo que sale o que se entierra hasta acá, hasta la rodilla. ¿Cómo puede ser que una sembradora después pretenden que una sembradora trabaje en un suelo molido? El suelo tiene que ofrecer cierta resistencia a la base de la máquina, al avance de la máquina, para que esa mueva la ruedita, para que descargue la semilla. Y si yo me encuentro con un suelo que es un talco, se me va a enterrar mucho y dejar la semilla abajo de la tierra, muy en profundidad. Por eso, el suelo debería uno caminar y no debería apenas dejar la marca del zapato. Ese es un suelo que está bien preparado. Y por último, no tiene que tener capas subsuperficiales impermeables, ¿sí? Yo tengo que asegurarme de que el agua en que yo riego, el exceso, se vaya hacia los drenes. Yo tengo que usar, obviamente la tierra está me va a empezar una capa en la zona arenoso, vuelvo a repetir, sea necesario el pasaje de un cincel. Ahora, en un suelo ya más pesado, sí hay que pasar a descompactar. Sacar esa capa dura y también airea el suelo. Estamos por sembrar y nos viene una época lluviosa que llueve, el suelo no se seca nunca. Bueno, una herramienta
es pasar el cincel para provocar canales de aire que ayuden al secado del suelo. Una vez que pasamos esto, que volvemos a pasar la rastra, podemos usar un poco, si vemos que no nos gusta porque hay algún pocito por ahí, pasar algún cuadrante para darle el retoque final. Es el último. Bueno, y después que vendría toda la parte de la siembra. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta.